Muy bien, chicos, este es el video de seguimiento que les dije que venía. Hace 2 noches perdimos a 2 militares estadounidenses y uno más desapareció tras un ataque iraní contra nuestras fuerzas en Jordania. Bueno, Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. En aproximadamente 24 horas, los ataques aéreos estadounidenses ya estaban golpeando exactamente a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria responsables y CENTCOM lo dijo con claridad. Estos ataques tenían como objetivo castigar rápidamente a las unidades que atacaron a nuestra gente. Vamos a desglosar exactamente lo que pasó. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ryan del canal Max Afterburner, ex piloto de combate F-15 e piloto de los Thunderbirds F-16. He volado el Boeing 737, el Airbus A220, he volado aerolíneas comerciales durante muchos años y quiero retomar justo donde nos quedamos en el video anterior porque las cosas se han movido rápido desde entonces y creo que es importante que lo repasemos juntos. Vamos a entrarle. Entonces, aquí está la secuencia de eventos expuesta de la forma más clara posible. El viernes, Irán lanzó una oleada de ataques con misiles balísticos y drones contra fuerzas estadounidenses y aliadas en una base en Al-Azra, Jordania. 2 militares estadounidenses murieron, uno sigue desaparecido y otros 4 fueron evacuados médicamente. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán salió públicamente a reivindicar la responsabilidad de ese ataque, diciendo que, en sus palabras, había destruido completamente varias aeronaves en el ataque y confirmando que se llevó a cabo utilizando una combinación de misiles y drones. Eso es Irán asumiendo este ataque directamente, de forma oficial, a través de sus propios medios estatales. No hay ambigüedad sobre quién lo lanzó. Luego, el sábado por la noche, bajo las órdenes del presidente Trump, el ejército estadounidense lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán, específicamente en respuesta. CENTCOM emitió un comunicado dejando el objetivo completamente claro, diciendo que los ataques estaban diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz y para castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron el ataque contra militares estadounidenses en Jordania. Y luego, el domingo, el ejército estadounidense confirmó que había concluido su más reciente ronda de ataques, que incluyó específicamente golpear a la propia Guardia Revolucionaria Paramilitar como represalia por el ataque en Jordania. Así que en aproximadamente 48 horas desde la pérdida de nuestra gente, Estados Unidos ya había identificado, señalado como objetivo y atacado a la fuerza específica responsable. Esa es una respuesta rápida, directa y muy deliberada. También quiero darles una idea de la escala aquí, porque esta ronda de represalia es solo el capítulo más reciente de lo que se ha convertido en una campaña que ya lleva una semana completa. La campaña general de ataques ahora ha tenido como blanco puentes, instalaciones eléctricas y otra infraestructura en todo Irán. Parte de ese esfuerzo más amplio del que hemos hablado antes en este canal para desmantelar sistemáticamente la capacidad logística de movimiento y de coordinación en todo el país. Irán, a su vez, ha seguido tomando represalias contra prácticamente todos los países de la región que albergan fuerzas estadounidenses, golpeando plantas de energía y desalinización en Kuwait, lo cual el gobierno de Kuwait ha acusado directamente de poner en peligro vidas civiles y amenazando con expandir aún más el alcance de estos ataques, lo cual ya ha provocado una advertencia formal por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Hablemos específicamente de lo que ocurrió en torno a Jordania en las horas posteriores a la muerte de nuestras tropas, porque esta parte es genuinamente tensa. Las autoridades estadounidenses se estaban preparando para lo que creían sería el siguiente movimiento de Irán, represalias adicionales dirigidas específicamente a la ciudad costera jordana de Aqaba en el Mar Rojo. La Embajada de Estados Unidos en Jordania emitió una advertencia instando a los ciudadanos estadounidenses
a evitar el aeropuerto y el puerto marítimo de esa ciudad, citando lo que llamaron una amenaza específica y creíble. El ejército israelí también detectó un lanzamiento de misil dirigido hacia esa misma ciudad y emitió su propia advertencia a los residentes sobre la posibilidad de que cayeran escombros en territorio israelí. En respuesta, Kuwait, Bahrein y Jordania activaron simultáneamente sus sistemas de defensa aérea para prepararse ante más ataques iraníes entrantes. Esos son tres países distintos, todos preparándose al mismo tiempo, todos activando posturas completas de defensa aérea en previsión de una continua represalia iraní justo en las horas posteriores a nuestro ataque de respuesta inicial. También quiero señalar algo que pone las pérdidas de hoy en un contexto mucho más amplio y sobrio. Según el propio sistema de seguimiento de bajas del Departamento de Defensa, las muertes de estos dos militares en Jordania elevan el número total de militares estadounidenses fallecidos a lo largo de este conflicto de casi 5 meses a 16. 16 vidas estadounidenses perdidas desde que comenzó esta guerra. Creo que ese número merece que se queden un momento con él, porque es fácil perder de vista un total acumulado cuando se sigue un conflicto semana a semana, ataque por ataque. Pero cuando das un paso atrás y miras el costo acumulado desde que empezó todo esto, son 16 familias que han recibido la peor noticia imaginable por culpa de esta guerra. Hablemos un poco de las afirmaciones específicas del CGRI aquí también, porque creo que vale la pena repasar exactamente lo que Irán mismo ha dicho sobre este ataque. Más allá de reivindicar la responsabilidad del ataque a la base en Al-Azra, los medios estatales iraníes también informaron que el CGRI atacó un sitio en Bahrein donde se habían reunido aeronaves de combate estadounidenses en la base aérea de Sheikh Issa, junto con un centro de datos de inteligencia. Ahora, a última hora del viernes, el CGRI emitió una afirmación separada sobre dos petroleros, alegando que estaban siendo dirigidos por lo que los medios estatales iraníes describieron como agencias de inteligencia estadounidenses engañosas. Así que están viendo a Irán ejecutar una campaña de mensajería pública bastante agresiva en torno a todo esto, no solo llevando a cabo estos ataques, sino publicitándolos activamente y atribuyéndoselos en tiempo real a través de su propio aparato de medios estatales, lo cual honestamente es un cambio notable en cuanto a lo abiertos que han sido al reivindicar la responsabilidad de ataques contra fuerzas estadounidenses específicamente. También creo que vale la pena abordar las repercusiones diplomáticas más amplias de todo esto, porque el lenguaje que sale de algunos de estos organismos regionales e internacionales se ha vuelto extremadamente serio. Un funcionario regional emitió una declaración describiendo las acciones de Irán como una escalada altamente peligrosa, llegando incluso a calificarlo como una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, citando específicamente lo que describieron como crímenes de guerra que requieren rendición de cuentas y enjuiciamiento internacional, dado el ataque deliberado a infraestructura e instalaciones civiles. Esa es una de las condenas diplomáticas más serias que se pueden escuchar, pidiendo un enjuiciamiento internacional real por estos ataques. Y la Corporación Petrolera de Kuwait también confirmó que una instalación petrolera en Kuwait sufrió un impacto directo, resultando en varios heridos y lo que describieron como pérdidas materiales significativas, con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait describiendo esto como parte de un enfoque hostil sistemático dirigido específicamente a sitios civiles e infraestructura vital. Déjenme también tocar algo desde una perspectiva puramente de historia militar, porque este patrón, militares estadounidenses muertos que llevan directamente a un ataque de represalia rápido y dirigido contra la fuerza específica responsable, es honestamente un libro de jugadas bien establecido a estas alturas. A principios de 2024, 3 militares estadounidenses
murieron en un ataque con drones contra un pequeño puesto avanzado estadounidense en Jordania. En cuestión de días, Estados Unidos lanzó ataques aéreos de represalia contra más de 85 objetivos en Irak y Siria, específicamente contra la fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos de milicias afiliadas, golpeando cuarteles de mando y control, centros de inteligencia y sitios de almacenamiento de armas vinculados a los responsables. Así que lo que acabamos de ver ocurrir esta semana, una represalia rápida, específica y claramente anunciada contra la fuerza exacta responsable de matar a nuestras tropas, encaja en un patrón más amplio de cómo Estados Unidos ha respondido a este tipo de ataques desde hace ya varios años. El mensaje se mantiene consistente a través de las administraciones y a través de las distintas fases de este conflicto regional más amplio. Si matas a militares estadounidenses, la respuesta va a ser rápida y va a estar dirigida específicamente contra ti. Ahora, hablemos de por qué golpear específicamente al CGRI en lugar de simplemente atacar objetivos militares iraníes genéricos importa tanto aquí. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no es el ejército convencional de Irán. Es una fuerza paramilitar separada, impulsada ideológicamente, que responde más directamente al líder supremo de Irán que a la cadena de mando de las Fuerzas Armadas regulares del país. Y es específicamente la rama responsable de una gran parte de la capacidad de guerra asimétrica de Irán. Los programas de drones, las fuerzas de misiles, las relaciones con milicias apoderadas en toda la región. Cuando CENTCOM menciona específicamente por nombre el castigo a las fuerzas del CGRI, esa es una señal deliberada. Es Estados Unidos diciendo: sabemos exactamente qué parte de tu aparato militar apretó el gatillo y no estamos simplemente atacando a Irán en general. Vamos tras la organización específica responsable. Ese tipo de precisión, tanto en la inteligencia como en el mensaje, importa porque demuestra que la rendición de cuentas se está aplicando específicamente a la parte culpable, en lugar de una represalia amplia e indiferenciada contra el país en su conjunto. Déjeme profundizar un poco más en la base de Al-Azra misma, porque creo que entender la ubicación añade contexto importante a cómo se desarrolló este ataque. Al-Azra ha sido una presencia estadounidense y de la coalición significativa en Jordania durante años, situada en la región desértica oriental del país, y es exactamente el tipo de instalación posicionada hacia adelante que apoya operaciones en todo este teatro más amplio. Cuando el CGRI afirma haber destruido completamente varias aeronaves en un ataque como este, esa es una afirmación seria sobre la magnitud del daño infligido, e incluso teniendo en cuenta la tendencia de cualquier combatiente a exagerar el éxito de sus propios ataques en su mensajería pública, el hecho de que perdiéramos a 2 militares y un tercero desapareciera, te dice que este no fue un ataque menor de rebote. Este fue un ataque coordinado significativo, utilizando misiles y drones juntos, una combinación diseñada específicamente para saturar los sistemas de defensa aérea, presentando múltiples tipos de amenazas diferentes, con perfiles de velocidad y altitud distintos, llegando al mismo tiempo. También quiero dedicar más tiempo a la advertencia sobre Aqaba, porque creo que ese detalle específico es una de las piezas más alarmantes de toda esta actualización. Aqaba no es cualquier ciudad, es la única ciudad costera de Jordania, su punto de acceso al Mar Rojo y una pieza crítica de infraestructura para el comercio y el intercambio jordano. Cuando la Embajada de Estados Unidos emite una advertencia citando específicamente una amenaza creíble contra el aeropuerto y el puerto marítimo de esa ciudad, y cuando el ejército israelí, de forma separada e independiente, detecta un lanzamiento de misil real dirigido hacia allá, eso te dice que el panorama de inteligencia aquí no era especulativo ni basado en un análisis general de patrones de actividad. Esa fue una advertencia específica y accionable basada en actividad real detectada.
y el hecho de que Israel se sintiera obligado a advertir a sus propios ciudadanos sobre la posibilidad de que cayeran escombros en territorio israelí por una intercepción sobre o cerca de Acaba muestra lo estrechamente vinculado que se ha vuelto el panorama de defensa aérea en toda esta región. Un misil dirigido a Jordania puede tener implicaciones directas de seguridad para la gente en Israel y viceversa, dependiendo de dónde ocurra realmente una intercepción en el cielo. Hablemos también más sobre la activación simultánea de la defensa aérea en Kuwait, Bahrein y Jordania, porque creo que ese detalle merece más atención de la que suele recibir en coberturas como esta. Los sistemas de defensa aérea, ya sea que hablemos de baterías Patriot, otros sistemas interceptores o las redes más amplias de alerta temprana y radar que los alimentan, requieren atención constante de operadores, disposición constante y un enorme apoyo logístico para mantenerse funcionando en estado de alerta total. Hacer eso en 3 países distintos simultáneamente, todos preparándose para posibles ataques entrantes al mismo tiempo, representa un esfuerzo coordinado enorme, probablemente involucrando comunicación directa e intercambio de inteligencia entre los 3 gobiernos y la estructura de mando militar estadounidense que supervisa las operaciones en esa región. Ese tipo de coordinación estrecha en tiempo real a través de múltiples naciones soberanas, todas reaccionando al mismo panorama de amenaza al mismo tiempo, es honestamente uno de los aspectos más impresionantes, pero también más agotadores de cómo se ha manejado este conflicto desde el punto de vista defensivo. Quiero dedicar más tiempo también a la estrategia de mensajería pública del CGRI, porque creo que revela algo importante sobre cómo se está librando esta fase de la guerra, no solo militarmente, sino también en el espacio de la información. Reivindicar públicamente la responsabilidad a través de canales de medios estatales oficiales y semioficiales de un ataque que mató a militares estadounidenses es una elección notable. En muchos conflictos, especialmente aquellos que involucran fuerzas apoderadas o negación plausible, las partes atacantes suelen preferir la ambigüedad, dejando que la especulación y la incertidumbre hagan parte del trabajo en lugar de reivindicar directamente el crédito por un ataque contra una potencia importante como Estados Unidos. El hecho de que el CGRI saliera directamente y se atribuyera el crédito describiendo la destrucción de aeronaves con detalle específico, te dice que el liderazgo actual de Irán ve valor en demostrar capacidad y determinación públicamente, tanto para su propia audiencia doméstica, especialmente dado todo lo que hemos hablado en este canal sobre la presión política interna que enfrenta actualmente este régimen, como para la comunidad internacional más amplia, como una forma de mostrar que están dispuestos y son capaces de golpear duro contra las fuerzas estadounidenses a pesar de la campaña en curso contra ellos. Déjenme también tocar el patrón más amplio de ataques a infraestructura que ha estado ocurriendo junto con todo esto, porque se conecta directamente con por qué Kuwait en particular se ha convertido en un punto focal tan importante del sufrimiento civil en este conflicto. Los ataques a las plantas de energía y desalinización de Kuwait no son incidentes aislados, son parte de un patrón sostenido que el propio gobierno de Kuwait ha condenado directa y repetidamente, describiéndolo como un enfoque hostil sistemático dirigido específicamente a sitios civiles e infraestructura vital. Cuando una instalación petrolera en Kuwait sufre un impacto directo que resulta en heridos y lo que se ha descrito como pérdidas materiales significativas, eso no es daño colateral de un ataque dirigido a un objetivo militar cercano. Ese es el resultado directo de ataques contra infraestructura que no tiene ningún propósito militar en absoluto. Infraestructura de la que millones de civiles kuwaitíes ordinarios dependen para tener electricidad y agua potable todos los días. Creo que es importante seguir volviendo a este punto a lo largo de nuestra cobertura de esta guerra,
porque es fácil dejarse llevar hablando de movimientos de tropas y paquetes de ataque y perder de vista cuánta infraestructura civil en múltiples países se está degradando y destruyendo a medida que este conflicto continúa expandiéndose. Déjenme dedicar un poco más de tiempo a ese paralelo histórico con los ataques de represalia de 2024 también, porque creo que hay mucho que aprender al mirar de cerca cómo se desarrolló ese episodio anterior. En ese entonces, los 85 objetivos atacados en Irak y Siria golpearon específicamente cuarteles de mando y control, centros de inteligencia y sitios de almacenamiento de armas y municiones vinculados a la fuerza Quds, que es el brazo expedicionario del CGRI responsable de gestionar las relaciones de Irán con las milicias regionales y su apoyo a ellas. Ese paquete de ataques anterior no se trataba solo de infligir daño en el momento, estaba diseñado específicamente para degradar la infraestructura organizacional real que le permite a Irán proyectar este tipo de poder asimétrico a través de fuerzas apoderadas en múltiples países. Cuando miras lo que está pasando ahora con ataques dirigidos específicamente a las fuerzas del CGR y responsables del ataque en Jordania, estás viendo la misma lógica subyacente aplicada de nuevo, ir tras la capacidad organizacional y operativa real de la unidad específica responsable, no solo objetivos genéricos en algún lugar del país. Esa consistencia en el enfoque a través de diferentes administraciones y diferentes incidentes específicos te dice que esto se ha convertido en algo así como una doctrina establecida sobre cómo responde Estados Unidos cuando militares estadounidenses son asesinados por el CGRI o fuerzas afiliadas al CGRI. Identificar la organización específica responsable y atacar directamente su capacidad operativa real. También quiero profundizar un poco más en la dimensión de derecho internacional de todo esto, porque el lenguaje que están usando los funcionarios regionales al condenar las acciones de Irán es genuinamente significativo. Describir los ataques a infraestructura civil como crímenes de guerra que requieren rendición de cuentas y enjuiciamiento internacional no es solo retórica política fuerte, es un lenguaje que invoca específicamente marcos establecidos bajo el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra y cuerpos legales relacionados que trazan una distinción clara entre objetivos militares legítimos e infraestructura civil protegida, como plantas de energía e instalaciones de desalinización de agua. Cuando los organismos internacionales comienzan a usar ese tipo específico de lenguaje legal, señala un giro hacia la posible construcción de un caso formal de rendición de cuentas internacional en el futuro, ya sea que eso finalmente se materialice a través de organismos como la Corte Penal Internacional, a través de mecanismos de las Naciones Unidas o a través de algún otro marco legal internacional. Ahora quiero ser honesto con ustedes. Este tipo de procesos legales internacionales tienden a moverse increíblemente despacio y los mecanismos de ejecución para responsabilizar a actores estatales o paramilitares por este tipo de violaciones han sido históricamente limitados y difíciles de llevar a cabo en la práctica. Pero el hecho de que este lenguaje ya se esté usando tan temprano y tan directamente en el conflicto te dice que la comunidad internacional ya está comenzando a documentar y caracterizar estas acciones de una manera que podría importar significativamente para cómo se entienda y potencialmente se juzgue esta guerra y sus secuelas en los años venideros. También creo que vale la pena hablar un poco más sobre lo que significa que un país como Bahrein haya tenido un ataque reivindicado contra una base aérea que albergaba específicamente aeronaves de combate estadounidenses. La base aérea de Sheikh Issa ha servido durante mucho tiempo como un centro importante para las operaciones aéreas estadounidenses en esta región, y un ataque reivindicado contra una ubicación específicamente porque aeronaves de combate estadounidenses se habían reunido allí te dice que Irán está deliberadamente yendo
tras exactamente el tipo de activos militares estadounidenses concentrados y de alto valor que causarían el mayor daño a la capacidad operativa de Estados Unidos en la región si se destruyeran con éxito. Eso es diferente y podría decirse más escalatorio que atacar objetivos dispersos o de menor valor, porque muestra una intención deliberada de infligir el máximo daño a la capacidad de combate central estadounidense en lugar de simplemente hacer un gesto de represalia simbólico o limitado. Si ese ataque reivindicado específico contra Sheikh Issa realmente logró el nivel de daño que el CGRI describió en sus declaraciones públicas, es algo que probablemente requerirá verificación independiente para confirmar. Pero la intención declarada detrás de atacar una ubicación como esa te dice mucho sobre cuán seriamente está abordando actualmente el liderazgo de Irán esta fase del conflicto. Déjenme también tocar el centro de datos de inteligencia que supuestamente fue atacado junto con la base aérea en Bahrein, porque esa es una adición notable a la lista de objetivos también. La infraestructura de inteligencia representa una categoría de objetivo completamente diferente a las aeronaves de combate o las concentraciones de tropas. Es el tipo de instalación que apoya el panorama más amplio de vigilancia, análisis y selección de objetivos que permite a las fuerzas estadounidenses y aliadas operar eficazmente en todo este teatro.